ningún tipo de problema, ¿vale? Como, ¿cuál es la militancia o cómo tiene que ser la militancia en el siglo XXI, ¿no? Bueno, a ver, como esto tiene que ser un aprendizaje de todas y todos y para que no sea otra vez escuchar a gente, ¿no? Porque al final me escucháis a mí y bueno, yo soy universitario y cuando voy a charlas, pues al final me aburro más que un tonto también, ¿no? Entonces, voy a intentar hacerlo un poquito más dinámico, así que os voy a preguntar. Voy a preguntaros a todos sobre todas las cuestiones para que intentemos hacer algo así como más colectivo. eh, bueno, para que sea un aprendizaje más guay, ¿vale? Bueno, y la primera pregunta que quería hacer, primero hablamos un poquito y luego doy como unas líneas, ¿vale? Que después las debatimos si queréis también. Pero bueno, la primera pregunta que os quería hacer es, para vosotras y vosotros, ¿qué es la militancia, ¿no? Eh, ¿Qué sentís cuando escucháis esa palabra, ¿no? Nada, intentar como si no queréis decir una cosa muy larga, intentar decir como un par de palabras o lo que se os venga a la cabeza y luego hacemos como una recopilación así entre todas y todos. Y como, no sé si alguien quiere hablar y sí, vale. Perfecto. De todas maneras, quien no hable, se lo voy a ir diciendo por la lista que tengo aquí, ¿vale? Lo siento por liaros así a todas, pero bueno, como somos 11 personas, pues está guay que interactuemos. Y Carlos había pedido la primera palabra, bueno, Jesús, si quieres de esto me puedo encargar yo, porque como me salen así los esto, que no hay problema, ¿vale? Carlos, eras el primero de todas maneras, así que te iba a tocar hablar. Adelante. Nada, yo, bueno, lo que quería decir un poco es que bueno, siempre lo he dicho, con Ceci y con Jesús lo comento bastante a menudo, que la palabra militar a una persona joven que no sea un friki como yo, como Ceci de la política, le suena mucho a rancio, ¿no? A algo antiguo, a fidelidad, a contrato de sangre con un partido. Y no sé, yo, en mi opinión personal, pienso que se hace necesaria una redefinición del término militante en un sentido que la militancia entendida como participación de la juventud en diferentes espacios que permitan un cambio en el mundo. Y no necesariamente vendiendo tu alma al mejor postor, pero sí que estando en muchos espacios y generando pequeñas oportunidades de cambio. Esa sería mi definición de militancia o de cultura militante. Mm, vale. Había pedido la palabra Andrés. Vale, sí. Vale, primero que nada estoy muy de acuerdo con Carlos que quizá el problema de cara a comentar este asunto, ¿no? Sea, pues, definirlo, ¿no? Tenemos que definirlo y cómo lo definimos y que realmente sea además atractivo y que se corresponda un poco, ¿no? Con lo que realmente es la militancia, ¿no? Quizá me gustaría un poco tirar por el lado de quizá incluso de la filosofía, ¿no? Que si tenemos en cuenta, bueno, si apuntamos un poco así a la política, ¿no? ¿no? Un poco los poderosos y los sometidos, ¿no? El poder y los sometidos. Pero realmente, dentro de este binomio, no existe una línea entre uno y otro que los separe, sino que somos, o sea, es la continuación lo uno del otro. No hay poderosos sin los sometidos, no hay sometidos sin los poderosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al fin y al cabo? Lo que sucede es que si los sometidos se dan cuenta, ¿no? Toman en consideración que existe la separación, que no existe la línea clara, entonces se dan cuenta de que, uy, es que resulta que podemos influenciar en los poderosos. Podemos tomar podemos coger nuestra porción, ¿no? De capacidad de decisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la militancia en la política es esa herramienta, ¿no? Es eso que nos permite que comunica el uno con el otro, el poder con el no poder, ¿no? Entonces, creo que es interesantísimo que consideremos la militancia en este sentido, ¿no? En este aspecto, como aquello que aquellos que están sometidos les da la capacidad, les da esa herramienta de revertir la situación, que es un poco lo que dice Carlos, ¿no? Es muy interesante. Y yo creo que con eso ya he acabado. Muchas gracias, chicos, y espero que sea útil para el debate siguiente.
Vale, perfecto, Andrés. Bueno, ahora Dani. Bueno, pues buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, para la gente que no me conozcáis, soy Dani de Rebeldía, región de Murcia, y un placer estar con vosotros y vosotras esta mañana. Voy a intentar ser lo más breve posible y yo creo que aunque suene intensito, para mí militar y yo creo para la mayoría de las que estamos aquí, militar es nuestra forma de vida. Nosotros somos jóvenes y yo creo que a todo militante, pero sobre todo a los militantes jóvenes, cuando decimos que militamos políticamente, nos dicen que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos perdiendo nuestro tiempo con la política, que disfrutamos de la juventud? Y yo creo que no somos realmente conscientes de lo que supone militar y lo que puede llegar a llenar eso a una persona. Yo creo que militar es trabajar y dejarte la piel porque la vida de la gente de tu alrededor cambie, pero también al militar está haciendo que tu vida cambie porque te está formando en aspectos tanto políticos como personales que yo creo que en la vida no habríamos imaginado que se podría haber hecho el participar en un sitio. Entonces yo solamente quería dejaros con esta reflexión. Sé que esta mañana me he despertado un poco moña, pero no sé, cuando lo ha dicho Ceci me ha venido a la cabeza y necesitaba decirlo, así que seguimos. Nada, perfecto, vamos, sí. Esa era la cuestión de hablar de esto. Ahora ha pedido la palabra Juan. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Dani. Yo creo que todos nos metemos en la militancia y en el movimiento popular para intentar cambiar las cosas, para intentar mejorar cosas de nuestro barrio y del mundo en general, porque siempre se habla de piensa en global y actúa en local, pero yo creo que al final nos acaba cambiando a nosotros y nosotros crecemos como personas y vemos las cosas desde otra perspectiva. Cuando se juzga tan a la ligera, cuando dicen, pues mira, a esta mujer la han cortado, está ahí, le han quitado la casa porque no puede pagar el alquiler, es una ocupa, o se habla de la luz. Y cuando ves a esas personas que no son gente que no la pague porque no quiera, si son gente que a lo mejor tiene una pensión de 300 euros, que vive como puede, que no ha trabajado en su vida porque en su edad no se podía trabajar y no tiene nada, una mano delante y otra detrás y hace lo que puede. Y yo creo que cuando vemos otras realidades que no son la nuestra posición, que aunque tengamos que sufrir precariedad, no tiene nada que ver con realidades mucho más duras, se cambia mucho nuestra forma de pensar. Y hablabas dos palabras, bueno, yo creo que siempre asociamos la militancia a algo aburrido, eso es mucho proceso, no, yo creo que la militancia también, para mí son dos palabras, ceci y fiesta, o sea que aparte de mejorar la vida de la gente, claro. Vale, esto no lo podemos subir a YouTube, ¿vale? Juan, te recuerdo que esto está siendo grabado para YouTube, ¿eh? Vale, bueno, no, a ver, es muy interesante todo lo que se está hablando, ¿vale? Hay que entender a Juan, que es un chavalico joven, que está un poco loco. Bueno, voy a preguntar, porque ya no hay más turnos de palabra, y voy a preguntar un poco a la peña también que nos falta. La siguiente es Ángela, que bueno, también que hable una compa, está guay. Ángela, ¿puedes decirnos algo? Sí, a ver, ¿me oís? Sí, sí. Vale, pues yo es que no me había planteado nunca qué era cómo significaba para mí esta palabra, la verdad, pero tampoco voy a enrollarme mucho porque tampoco quiero meter la gamba. Para mí, yo creo que es la participación ya a nivel político, social, incluso la responsabilidad personal de cada una en lucha por tus valores y por tus ideas. Y ya, pues ahí como queráis interpretarlo cada una. Vale, muy guay. Ahora, Andrés ya ha hablado. Daniel, que también es otro Dani, que no es el que ha hablado el chico de Murcia que hablaba antes. ¿Me oye? Sí, perfecto. Sí que se te oye, A ver, habla. A ver, yo no tengo mucha idea porque yo no estoy muy metido en esto, pero para mí es como intentar que tu voz se te oiga
intentar hacer cosas y no dejar que las hagan por ti, sino pues ya que las estás haciendo, pues que las hagan. No sé, no me estoy enterando de mucho, pero bueno, ya. A lo mejor lo veo todo muy bonito porque no estoy metido, pero bueno, ya, lo que queráis. Vale, perfecto. Ediver creo que era el que estaba currando, ¿no? Y bueno, Jesús, no sé si quería decir algo. Natalia también está por ahí. Perdón, Natalia, que es que no he visto el chat. Vale, A ver. perfecto, Natalia, habla. Vale. Hola a todas. Nada, yo simplemente añadir a lo que ya han dicho los compañeros, que creo que la acción de militar tiene tantos significados como personas lleven a cabo la acción. Es una palabra muy amplia que cada persona creo que puede pues, aportar algo al significado en sí. Realmente lo que han dicho los compañeros tengo poco que añadir. Pero también creo que es una cuestión de identidad, de grupo, y que también apela mucho a las emociones, que creo que no nos hemos referido a eso, que termina siendo un estilo de vida donde se utiliza pues, las demandas que tiene pues, el pueblo y simplemente pues, se utiliza la herramienta para trasladarlo a las instituciones y a cargos pues, que tienen más responsabilidad para poder llegar a conseguir X cosas. Entonces creo que es una palabra bastante compleja de definir y que tiene muchos sentidos. Y de acuerdo, tampoco tengo mucho más que añadir a todo lo que han subrayado los compañeros. Perfecto. A ver, perdóname si me salto a alguien, ¿vale? Que yo voy bajando aquí con el chat y se van moviendo los nombres y no pillo una. Juan Luis y luego Juanlu, y creo que ya estaría. No sé si me salta alguien, porque Jesús que no hable, que ya habla bastante. Y así seguimos también. Hola, buenos días. Yo acabo de aterrizar, cosa que no he ido antes. La pregunta exactamente creo entender que es la de qué entendemos por activismo. ¿Por ahí va la cosa o...? Sí. Bueno, yo deciros que de entrada me interesaba mucho oíros a la gente joven. Yo tengo 29 años, pero por pata, entonces ya se me va un poco de vuestro grupo, pero estoy convencido de que si este cambio lo tenemos que hacer, aparte de que tendrá que ser con la mayoría, sobre todo tendrá que ser con la gente joven. Y no lo digo porque sí, sino porque simplemente hasta la fecha todos los grandes cambios y las grandes revoluciones siempre las han iniciado y las han propulsado la gente joven. Por lo tanto, para mí es una preocupación ver cómo, por ejemplo, en los círculos, en este caso yo estoy en el intercomarcal norte interior, como primero somos pocos círculos, encima de los pocos que somos hay poca gente, e incluso yo estoy disfrutando de un círculo que es el de Vinaroz, que todavía tenemos alguna que otra representación de gente joven, pero me da la impresión de que la gente joven, no sé por qué y no sé cómo y de qué manera se la puede, diríamos, seducir para que entre en el activismo. Ahora mismo, cuando vimos las protestas por el cambio climático, bueno, es aquello que dices, bueno, puede ser que sea el punto de inflexión donde la gente empiece ya la gente joven empiece a moverse. Deciros que, bueno, no sé qué pasa, supongo que también es un poco decepción por parte de la gente joven el haberos encontrado en un sistema de vida como el que tenéis ahora, con un futuro incierto, con pocas perspectivas diríamos, de vivir una vida social, ¿vale? Entonces, yo qué sé, no sé deciros exactamente cuál sería la solución ni el porqué de esa falta de implicación y esa falta de activismo por parte de los jóvenes. Ahora no me he quedado con el nombre,
del último chaval que al final decía eso, ¿no? Pues que fiesta y un poco de jarana y después lo que sea. Pues sí, de cierta manera llega un momento que a lo mejor ante la falta de perspectivas de futuro, pues bueno, igual la actitud esa de primero la fiesta y después ya hablaremos, pues también pueda ser lógica. En fin, no sé, ya te digo, estoy aquí un poco por ver esas inquietudes vuestras y esas explicaciones que dais para yo también entender un poco el mundo del joven. Vale, perfecto. Y Juan Luis, si querías decir algo. Bueno, yo soy Juan Luis Aparicio. Me pasa como el compañero Juanlu, que también tengo 26 años en cada pata o más. Pero bueno, retomando algunas de las cosas que se decían al principio por parte de las compañeras que estaban en el INJUVE, es verdad que la juventud, más que una franja de edad, es una situación que tiene que ver con la falta de autonomía, pero también tiene que ver con la emoción de crear, de ser, de estar y de participar, ¿no? Y en ese sentido sí que me siento joven. Estoy aquí porque, bueno, yo soy portavoz en Santa Pola y también estoy en la intercomarcal Vinalopó-Vega Baja y tengo muy claro que militar es no hacer dejación de funciones ciudadanas. No hay una formación política en la enseñanza pública, en el sistema educativo. Es un grave problema. Los índices de participación ciudadanas en militancia política, no me refiero a la participación ciudadana en asociaciones de vecinos o ONGs, tercer sector, sino en la participación política, la militancia, en no hacer dejación de funciones ciudadanas, es ínfima, y sobre todo en la juventud, es ínfima. Esto es un grave problema porque, como también se ha dicho aquí, la militancia es una manera de negociar para coger alguna cuota de poder o influir en el poder entre los poderosos y los sometidos. Como los sometidos no militamos, hacemos dejaciones de funciones ciudadanas y como hacemos esto, los poderosos hacen lo que les sale del alma, aquellos que la tienen. Es muy importante en democracia militar y el tema está en cómo se llega a la gente joven, cómo podemos, tanto los jóvenes que ya tenéis conciencia y hacéis militancia, como los que no somos tan jóvenes, pero emocionalmente sí sentimos la juventud corriendo todavía, al menos por nuestro cerebro y nuestro corazón, fomentar la participación y la militancia política. Y esta es una clave pues, que Rebeldía tiene que hacer continuamente. Y que los adultos que estamos en Podem, o en Unidas Podemos, debemos de alejados de ese concepto de adultocracia y de manipulación de los adultos hacia los jóvenes, entendiendo que los jóvenes y que un pueblo sin creatividad y juventud está condenado a la esclavitud, como decía Frank Alexander, pues tenemos que apoyaros a tope. Y en esto voy a enlazar, y ya termino, con lo que decía el compañero sobre la fiesta. Mirad, yo he trabajado mucho tiempo como técnico de juventud con jóvenes. Evidentemente, como educador social y técnico de juventud, siempre he pretendido que los jóvenes tuvieran conciencia social y que participaran para los cambios sociales que son necesarios, porque la justicia social está muy lejos en el mundo y también en España y en Europa, pero en el resto del mundo, en los países subdesarrollados, no te digo nada. Y es muy difícil hacer entender a la gente joven que participar políticamente y es ser ciudadano cuando no hay formación política ni en las casas, ni en el ocio, ni en el tiempo libre, ni en los centros educativos. Entonces la única manera es la fiesta, señores, con lo cual reivindico la fiesta y el encuentro emocional como parte de la militancia, porque militar, y aquí alego lo que ha dicho la compañera, es sentir identidad de grupo,
que también apela a las emociones. Creo que es muy importante que Rebeldía, cuando pase esta situación de crisis, entre comillas, pandémica, que verdaderamente está haciendo muy difícil participar y militar, pues se plantea hacer cosas que partan de la fiesta y vayan más allá. Porque no hay que menospreciar la fiesta y el encuentro emocional, la diversión y el ocio, pues, puesto que eso es una parte esencial de estar en grupo y de ser tribu. Entonces, hacen falta organizar conciertos, encuentros de rebeldía, donde haya música, espacios para el debate político y descubrir qué es la militancia y cómo se puede llevar a la traslación de la realidad cotidiana en cada municipio, pero que ¿por qué no partir de la fiesta y el encuentro y viceversa? O intercalarlo. Es decir, ánimo, compañeras, compañeros, me encanta ver que hay gente joven que tira para adelante y contar con los viejunos que tenemos el alma joven. Chao. Vale. Bueno, han habido muchos turnos de palabra. Mola mucho porque no quiero dar una charla muy extensa, pero bueno, ahora me voy a extender un poquito para dar como algunas cosas entre las que hemos recogido y lo que tenía yo pensado, ¿vale? Bueno, os han hablado bastantes cosas muy interesantes, que primero, el tema de lo que han comentado las compañeras, de necesitamos redefinir el concepto de militancia. La diferenciación entre el tema del poder y los sometidos, que también es muy importante. La militancia como forma de vida, ¿no? Y como forma de generar una identidad. Realmente el concepto de militancia es muy amplio, ¿no? Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que no se trata de configurar un molde de hombres y mujeres nuevos o de superhombres, ni siquiera es un ideal. Se basa en dos cuestiones: pensamiento político y experiencia en las diferentes luchas. Y que al final tiene como finalidad la construcción de una organización que sea a favor de las mayorías populares. Tenemos que entenderla como una relación entre la conciencia y la moral. La militancia es social, porque militamos en grupos amplios donde nos reunimos con más gente, pero también es íntima, porque militamos desde nuestra perspectiva individual y por esto se relaciona a partes iguales, ¿no? Es como la necesidad de la aceptación individual de unos ideales y valores que, al hacerlos propios, nos une a un grupo con el que compartimos la idea de un futuro necesario y un futuro donde la juventud esté desalineada del sistema que nos oprime, ¿no? Desde los grandes pensadores como, pues, bueno, voy a decir varios, ¿vale? Que esto no significa que cualquier ideología o demás, que esto me da más o menos igual. Como Marx, Gramsci, Bakunin, Plejanov, hasta el presente, la conciencia de militancia tenemos que entenderla como una luz de cambio de las relaciones entre explotados y explotadores. Es una lucha por la cual la subjetividad de las personas, la subjetividad individual, se superpone a una objetividad de un sistema que por su rentabilidad nos tiene oprimidas, ¿no? El sistema capitalista, bueno, lo único que busca es su supervivencia y las personas al final le damos igual. Y aquí es donde se hace muy necesario el tema de que la militancia no tiene que ser solo lucha política, la militancia también tiene que ser reunión social, esparcimiento, conocer a tus compañeras y compañeros en otro tipo de espacio, y creo que aquí ya no solo la fiesta, ¿no? Sino las actividades más lúdicas, la nueva forma de relacionarnos, pues es muy importante. Vemos festivales, yo que soy un poquito más mayor, vemos festivales como Rototom, donde aparte de fiestas se hacen asambleas y se hacen un montón de cosas, de actividades que sirven para que la gente se conozca y debata, ¿no? Bueno, voy a seguir un poquito, ¿vale? Porque quería intentar ver cómo trasladamos lo del tema de la militancia a la realidad actual. Y bueno, ahora básicamente un poco de por qué militamos, ¿no? ¿Por qué militamos y cuáles son nuestras necesidades? Lo principal son los valores, ¿vale? Desde los primeros movimientos de cambio, las clases populares se dan cuenta de que la militancia lo que supone es desarrollar una vida extraordinaria. Una vida consciente de que los valores de la humanidad deben estar por encima de los valores propios. Debemos salir un poco del concepto de individualismo del sistema capitalista y neoliberal que nos alinea y nos cosifica como personas. Tampoco debemos entenderlo como una negación o una pérdida de nuestra personalidad individual, sino como una manera de pasar de las ideas del individualismo, de las ideas neoliberales,
hacia la conciencia humana y hacia los valores de la humanidad. Es decir, el bien de la mayoría, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una cita del Che que dice que las revoluciones sociales y los movimientos populares se mueven por amor, por el amor que tenemos hacia las otras personas, ¿no? No este amor romántico que nos venden, sino un amor hacia la humanidad. Este modelo de vida, estos valores, ¿cómo se consiguen? Pues tenemos que verlo como un modo de aportar e intervenir, que solo se da mediante la discusión y la práctica colectiva. Es decir, los valores de los que estábamos hablando antes no tienen que ser valores inamovibles que nos generamos desde pequeños, sino que debemos darle forma mediante unas líneas tácticas para que seamos capaces de formar grandes núcleos de sectores sociales que sean conscientes y estén radicalizados. Para conseguir que estos movimientos puedan lograr cambios en el tiempo y no se queden en cosas puntuales. Esto permite que tengan una organización y que la organización pueda darse de una estrategia consciente y combativa contra el sistema, ¿no? Estas líneas tácticas realmente debemos adaptarlas a nuestra realidad social, es decir, un momento específico en el tiempo y en el espacio. Y esto tiene una parte interna que es propia nuestra, pero también tiene una parte externa, ¿no? Que al final se da por las necesidades inmediatas de los sectores populares o los sectores obreros. Un ejemplo de esto es lo que ha pasado con Pablo Hasél. Lo de Pablo Hasél solo es una gota más de un problema estructural que es la falta de libertad de expresión. Es una chispa que activa unas diferentes luchas sociales. Estas luchas sociales lo que nos abren es una ventana de oportunidad para combatir un sistema que se está agotando, ¿no? Como en el caso del Estado español, el sistema de la monarquía parlamentaria que tiene que dar paso hacia una república popular, ¿no? Las masas o los sectores populares, como vemos en Cataluña, al contrario de lo que nos venden, la mayoría de radicalizados, de gente que se enfrenta a la policía, de gente que hace unas actividades que cada uno puede entender como buenas o malas, o depende el sentido de organización que tenga y el sentido de lucha que te parezca necesario. Al contrario de lo que se piensa, la mayoría no están politizadas, son sectores que simplemente están en un límite que no pueden, que les afecta, ¿no? Pues desde que, sobre todo la gente joven, porque estas manifestaciones, sobre todo de la peña que se salía en la tele, ¿no? Chavales de entre 16 y 18 años que estaban deteniendo. Esta peña joven lo que está está cansada del sistema, está cansada de la precarización, de un sistema que no nos da un futuro, ¿no? Que yo, por ejemplo, también que he vivido las dos crisis, veo que siguen pasando los años y realmente mis necesidades no se están cubriendo, más que nada porque ni siquiera con un trabajo precario y demás se pueden conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Estos sectores, aunque son los más radicalizados y los más combativos, no tienen una estrategia clara. El movimiento no se enfoca hacia unas líneas de cambio social, ¿no? La violencia por la violencia, parece una tontería, pero la violencia tiene que tener una línea incluso táctica para darle un sentido a la organización. La construcción de la organización pasa porque las militancias, los militantes y las militantes se integren en esas masas para incluirse en las mayorías sociales, pero nunca desde la imposición de nuestra manera de pensar en esas masas o como si fuéramos unos iluminados, sino siempre mediante el debate y las experiencias de las luchas sociales, que es lo que se tiene que mantener en el tiempo, ¿vale? Y bueno, de aquí paso a otra pregunta que sería ¿cuáles pensáis que son como los objetivos de la militancia? Así, algún objetivo que veáis vosotras y demás, y seguimos un poco así hablando. Y si alguien quiere hablar, y si no, pues pregunto así al azar. No voy a preguntaros a todas porque nos queda poquito tiempo y quería hacer después una reflexión sobre la militancia de hoy en día. Vale, pues... A ver, primero que me sale. Carlos, nada, te toca. Sí, pues a ver, Pensaba que me había quedado solo, de verdad. Qué susto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ceci. Pienso que la militancia tiene mucho que ver con una táctica a largo plazo para conseguir un objetivo. Y dentro de esa táctica, creo que lo importante, como ya he dicho antes, es que la gente esté
metida en los movimientos sociales, participe de los movimientos sociales, entendiendo que militar no significa estar en un espacio político, es decir, no significa que tengas que estar en Podemos, tengas que estar en Compromiso, tengas que estar en cualquier otro partido para militar. No, militar es estar en tu barrio, militar es hacer barrio, militar es hacer calle, militar es estar allí donde se necesita que estés. Entonces yo coincido mucho con Ceci en que la militancia tiene que ser intentar conseguir que las jóvenes tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, que como dice él, incluso con un salario de mierda no se llenan, porque no se van a llenar nunca con un salario de mierda que no te permite ni siquiera salir de la casa de tus padres. Y hay que luchar, y en eso entiendo la militancia, luchar por cambiar eso. Yo lo comentaba el otro día con Ceci y antes lo comentó también Lucía y Maritere. Hemos vivido ya 2 crisis. Yo viví la de 2008 y estoy viviendo esta, a raíz de la pandemia, el coronavirus y tal. Y he visto que mi situación no ha mejorado, ni siquiera se ha mantenido estable, porque si se hubiera mantenido estable la situación de la juventud de 2008, anterior a 2008, anterior a la crisis, pues ya nos podíamos dar un canto en los dientes, porque por lo menos esa juventud se emancipó y se pudo comprar casas y coches y tener familias. Pero es que ni siquiera ahora podemos hacerlo. Y ese es el problema. El problema es que la juventud, ante tanta dejadez por parte de todo el mundo, se para. Dice, ¿para qué voy a luchar? Si es que nadie me escucha, nadie me ve, no, me siento infantilizado. Yo mismo me siento infantilizado muchas veces. Me siento infantilizado cuando voy a un trabajo y me dicen, no te voy a coger porque no tienes experiencia. Me siento infantilizado cuando me exigen 20.000 títulos para hacer algo y no me dan la oportunidad de aprender trabajando. Me siento infantilizado cuando oigo a un señor de 50 años que me dice cómo tengo que organizar mi vida. En eso me siento infantilizado. Por eso, y como dice Ceci, con táctica, con estrategia, los jóvenes deben dar un paso adelante, deben militar en cualquier espacio que sea de su agrado. Muy importante militar en algo que te guste, ya sea una asociación de anime, como sea una asociación de amigos del macramé, pero militar para cambiar el mundo, con táctica y con estrategia y yendo hacia adelante en cualquiera de las opiniones y de los cambios sociales que haya que realizar. Y con esto me callo, que yo hablo demasiado. Vale, perfecto, Andrés. Y ya sigo yo un momento y bueno, ya llegamos casi al final. Sí, es muy breve, que somos 20. Sí, súper breve. Los que me conocéis sabéis que soy muy friki de las lenguas, las definiciones, bueno, me gustan estas cosas. Entonces he probado a hacer una pequeña definición de militancia. He escrito lo siguiente. La militancia es emprender con seny. Seny es la palabra catalana para sentido común, ¿no? La militancia es emprender con sentido común. Yo creo que esto resuena bastante bien las ideas que has puesto, Carlos, anteriormente. Es que realmente podemos emprender desde cualquier actividad que estemos haciendo. Mientras tenemos la mentalidad de compartirla y de que si nosotros encontramos dificultades, podemos ocuparnos con una serie de personas que están a nuestro alrededor para lograr un cambio que favorezca nuestra posición, ¿no? Esto, al fin y al cabo, es la militancia. Yo me dedico a cosas que no tienen mucho que ver con la política y vosotros, los que me conocéis lo sabéis. Yo intento ser profe de lengua, pero realmente quiero intentar entender la actividad que yo realizo desde un punto de vista que pueda cambiar las cosas, que pueda cambiar el mundo. Creo que esto es la militancia y se puede llevar a cabo desde absolutamente cualquier profesión, cualquier cosa. Solo es necesario que tengamos la valentía, ¿no? y el coraje de emprender, de cuando encontremos un escollo o esto, nos queramos reunir para darle solución juntos, básicamente. Yo creo que con... Vale.
Bueno, yo voy a definir unos cuantos objetivos que tenemos que tener los militantes, ¿vale? Y luego ya la última parte sería cómo trasladar esto al siglo XXI, ¿vale? Porque creo que es esencial. Bueno, la militancia implica una formación y un estudio y un debate que tiene que ser continuo y que se tiene que mantener en el tiempo, ¿vale? Porque lo que necesitamos es salir de la ignorancia a la que nos tiene el sistema, ¿no? Que muchas veces nos tiene adormecidos. Tenemos que ser capaces de leer todos los días, de ponerlo en común con nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre diferentes luchas, tanto locales como estatales como a nivel internacional. El objetivo de esta formación y debate continuo es el análisis de las estructuras del sistema capitalista. Porque para combatirlo necesitamos saber de cómo se forma, ¿no? Y que las experiencias de otras luchas nos tienen que servir para trasladar esa lucha a nuestra realidad social. No tienen que ser un ABC, vamos a coger la revolución de Rusia y decir, pues esto se hizo en la revolución rusa, lo traemos al Estado español y esto, pues 1 más 1 son 2. No, o sea, simplemente las revoluciones sociales tienen sus necesidades que tienen que ver mucho con la realidad social en ese momento, y para trasladarlas a nuestra realidad social tenemos que conocerlas todas y tenemos que intentar ver las cosas que se han hecho bien, ver las cosas que se han hecho mal, ver las cosas que se pueden hacer en nuestro estado actual, ¿vale? Esta manera de aprendizaje no tiene que entenderse dentro de los marcos neoliberales de aprendizaje, ¿vale? Se trata de hacer como los partidos, como, pues yo qué sé, como partidos como el Frente Obrero o partidos más estalinistas, de la realización de un curso y exámenes para entregar un carnet de, oye, tú eres un buen militante, tú eres un mal militante, tú tienes que ser un pensador y este tiene que ser un currante. Tiene que entenderse como una manera de analizar el marco histórico. Desde una perspectiva colectiva que nos sirva para generar un nuevo marco cultural que sea hegemónico y que se imponga a los valores del neoliberalismo y del capitalismo, que al final es lo que nos está oprimiendo. Que sea colectivo lo que nos permite es que nuestras ideologías no se puedan imponer a las del resto. Cada uno pensamos de una manera, uno puede ser marxista, el otro puede ser socialdemócrata, el otro puede ser maoísta, tú puedes tener una ideología juche, una ideología populista, la clauniana, se pueden tener miles de ideologías. Pero la realidad social de hoy en día no es como antes, donde una ideología se extendía a amplias mayorías sociales. No. Tenemos que ser capaces de construir marcos nuevos donde todas estas ideologías quepan. No por ser marxista, mi ideología es más hegemónica que la tuya, ¿vale? Y una cosa muy importante es que el objetivo de todo este estudio y esta formación no tiene que entenderse como un ejercicio de intelectuales. No se trata de que seamos unos magníficos historiadores o unos magníficos politólogos que tratan de convencer a las mayorías sociales como si fuéramos la iglesia con la Biblia evangelizando a las masas. Tiene que ser todo lo contrario. Se trata que de estos marcos se puedan trasladar a nuestra realidad social y de intervención política y se transmitan de una manera clara y sencilla a las mayorías sociales que muchas veces no tienen esas herramientas para darles una salida. Se trata de que todas las experiencias de las luchas sociales nos den a entender que somos una clase explotada, de que cuando se produce una lucha abierta, que no tiene por qué generar una victoria, un cambio social drástico, pero tiene que servir para que las mayorías sociales adquieran una conciencia social y se pueden conseguir objetivos más amplios, ¿no? En este sentido, también las manifestaciones de Pablo Hasél. Toda esta juventud que se está radicalizando, que está participando en estas manifestaciones, se le tiene que dar una continuidad para que en unos años, cuando se produzca una fuerte ruptura, ¿no? Por ejemplo, con el movimiento del 15M, estén preparadas y tengan un sentido de lucha y de cambio que se puede llegar con estas movilizaciones, ¿no? Uno de los colectivos más radicalizados hoy, a mi parecer, son los pensionistas. Llevan casi 2 años manifestándose casi todos los lunes, y esto no es casualidad, esto es porque vienen de una etapa de la transición, de una etapa de lucha, donde parece una tontería esto de lo típico, ¿no? De nosotros corrimos delante de los grises, y que muchas veces queda como muy, pues eso, muy histórico y muy de yayos. Pues eso en realidad lo que permite es que estos pensionistas hoy en día estén más organizados que la gente joven, ¿vale? Porque nosotros no hemos tenido este tipo de experiencias. Otro de los objetivos principales de la militancia es el internacionalismo.
tenemos que compartir nuestros mismos valores con el resto de la humanidad. Los estados neoliberales y los capitalistas, los empresarios, la burguesía, nos tienen diferenciados en clases sociales, pero no solo en clases sociales, sino bajo nacionalidades. ¿Qué pasa? Tenemos que entender este concepto, que no se nos olvide, el concepto de nacionalidad, el concepto de nación, viene de las revoluciones burguesas. O sea, realmente los cambios sociales obreros no se han llevado nunca ni se han seguido por las líneas del nacionalismo. Cualquier cambio que veamos lo podemos ver. Podemos ver las revoluciones en Latinoamérica, podemos ver la revolución en China, la revolución en Rusia, de muchos países donde el internacionalismo era esencial. La organización a través de la militancia tiene que ser capaz de traspasar y derribar las fronteras de los países para que entendamos que el cambio social solo puede llegar si se produce en todo el mundo. Podemos ver el marco de Cuba o podemos ver el marco de la U, que al final, al enfrentarse a un sistema que es predominante, que es más grande que ellos, pues al final acaban cayendo, ¿no? Que es el sistema capitalista. O sea, Cuba puede tener un estado social muy guay, pero si el bloqueo económico que tiene Estados Unidos se mantiene, pues no permite a Cuba desarrollarse dentro de un marco en condiciones iguales y donde se puedan expandir nuestras ideas. Lo mismo pasa con Latinoamérica. Podemos ver estas alianzas en las revoluciones latinoamericanas, ¿no? De diferentes países o incluso en el movimiento de Grecia, cuando Syriza, cuando Podemos, cuando el Partido Comunista Portugués y varios partidos en Italia se intentaron como unir para hacer frente al norte de la Unión Europea, ¿no? Tenemos que ver como una alianza internacionalista que tiene que ser vital para la construcción popular. Y lo último ya sería el centralismo. Uno de los objetivos del militante es que la organización no caiga en centralismo. ¿Qué es el centralismo? El centralismo es una idea que genera un elitismo, que genera una burocratización de la organización y que podemos ver en partidos y organizaciones tradicionales, ¿no? Podemos verlo tanto desde época de la URSS en el partido de Stalin o desde la época en el Estado español del PSOE o los grandes sindicatos. Esto lo que al final produce es una sumisión a los jefes, un culto al líder y sobre todo una militancia no muy formada y cientos de fracturas y de fraccionamientos dentro de las organizaciones, no por ideas políticas, sino por la colocación de cuadros. Yo quiero meter mis cuadros en esto para controlar la organización y me enfado contigo porque tú quieres meter a otras personas. No se debate sobre cuestiones políticas, que es lo ideal. Acabar con el centralismo tenemos que entenderlo como extender el marco de liberación y de decisión a todos los miembros. Esto tiene que ser una disciplina de la militancia, ¿vale? Tenemos que entender que los desacuerdos se rompen mediante el debate, pero el debate interno, un debate sano en el que podemos tener posturas diferentes, pero que al final estamos todas por un objetivo común, ¿vale? Y bueno, ya relacionando esto un poco con cómo trasladar esto al siglo XXI, ¿no? Sobre todo, lo principal es alejarnos de las organizaciones tradicionales, de izquierdas y organizaciones revolucionarias que, bajo mi punto de vista, han quedado soletas. Aceptan un sectarismo, que la organización esté dirigida por sus cuadros políticos, una militancia poco formada, lo que al final lo que intentan es adormecer a las mayorías sociales para sus propios beneficios, que es la supervivencia del sistema, ¿no? Vemos al Partido Socialista cómo reproduce esto pues a grandes rasgos, ¿no? Una de las primeras ideas con las que tenemos que escapar es que esto cae mucho en las organizaciones más revolucionarias o más comunistas, ¿no? Es la idea de que somos guardianes de los textos sagrados. O sea, tanto los textos de Marx como los textos de Engels, como los textos de Rosa de Luxemburgo, no son un ABC del marxismo. Estos mismos textos se realizan a través de discusiones pasadas. O sea, el cambio, lo que es el pasado, se transforma mediante el presente. Tiene que ser un cambio y una generación constante de ideas, por lo que el objetivo es que a través de la propia crítica se puedan transformar a nuestro presente todos estos marcos teóricos que son muy válidos, pero que han quedado obsoletos para nuestra realidad. No hoy en día para ser comunista tienes que leerte el manifiesto comunista necesariamente, ¿vale? Luego, para desarrollar la política dentro de la organización, necesitamos militantes y no necesitamos marionetas. Debemos alejarnos de las lógicas de los partidos más tradicionales, que al final es pagar cuota, ir a una asamblea que te den el trabajo hecho y de vez en cuando pues pegar carteles. Esto enlaza mucho con lo de la forma de vida. Al final la militancia no puede ser una broma, ni una afición, ni un hobby, sino que tiene que servir para formarnos y profundizar en las diferencias sociales
y en los cambios que queremos producir. Y por último, que creo que es lo más importante y que pasa en muchas organizaciones, que bueno, por desgracia a lo mejor incluso lo hemos visto en Podemos, es no caer en el patriotismo de grupo, en la lealtad a la organización, en la exaltación a los líderes. Tenemos que entender que el colectivo es una dualidad entre cuerpo, que sería la propia organización, y el alma, que son las ideas políticas. Estos conceptos al final tienen que ir unidos, ¿no? Porque si están separados, al final lo que caemos es en la diferenciación que hacen los explotadores para mantener alineadas a las mayorías populares. Un ejemplo, la figura de una élite intelectual, perdón, que estaba leyendo el chat y me he liado. La figura de una élite de pensadores que genera un programa político, ¿no? Y que lo transmite a las bases que tienen que reproducirlo, no se diferencia mucho del modelo de empresa capitalista, donde los jefes deciden el qué, el por qué y el cuándo producir, y los obreros producen y asienten, ya está. No existe una intercalación de ideas, ¿no? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Al final, las líneas tácticas de la organización tienen que ser un producto del trabajo colectivo, si no caemos en esa lógica tradicional y que provoca traiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos ver la traición durante la primera época de la crisis de los grandes sindicatos como Comisiones y UGT, que se sentaron con la patronal a negociar lo de la reforma laboral aprobada por el PP, sin contar con los trabajadores, y donde se firmó un acuerdo de esta ley que fue una traición al conjunto de los trabajadores por parte de estos sindicatos mayoritarios que tradicionalmente son los que defienden a los trabajadores. Pues no, tenemos que aprender de nuevos modelos de organización, sobre todo para trasladarlo al siglo XXI, ¿no? ¿De qué modelos podemos aprender? Pues del 15M. Tenemos que ver el 15M como una organización súper horizontal, donde todo se decide mediante asamblea, donde las mayorías sociales pueden decidir de lo que quieran y hablar de lo que quieran. Yo me acuerdo de las grandes asambleas del 15M, donde había miles y miles de personas hablando sobre cualquier cosa. Al final, esto es lo que se tiene que fomentar. Vemos otro de estos modelos en las asambleas feministas, ¿no? Es brutal cómo las asambleas feministas hace 3 años, a partir del Ni Una Menos lanzado en Argentina, se multiplicaron por todo el mundo. Y es que en nuestro Estado español, yo aquí lo viví en el País Valencià, y no era una organización desde arriba que dijera vamos a montar asambleas feministas, no, fueron las mujeres de los municipios, de los barrios, los que empezaron a autoorganizarse, porque se llaman asambleas, pero son casi comités de defensa por unos derechos, ¿no? Y esta forma de organización de abajo hacia arriba, que al final, pues eso, se ha dado en congresos y se ha dado en muchas cosas más, que ha desarrollado que durante 3 años el movimiento feminista esté trabajando de una manera brutal en el Estado español, pues son de estas maneras de organizarnos de las que tenemos que aprender, ¿no? Estos movimientos que la mayoría de veces son espontáneos, ¿no? No podemos esperar que haya una organización como Rebeldía diciendo, pues ahora vamos a montar asambleas feministas, ahora vamos a montar esto, ahora vamos a montar lo otro. No, tiene que ser la propia gente la que se organice y nosotros dar un acompañamiento, ¿no? Dentro de estas mayorías sociales. Otro ejemplo serían las Kellys aquí en el País Valencià, que nos toca muy de cerca. Las Kellys aprendieron que los sindicatos tradicionales las habían traicionado y empezaron a organizarse, y esto también se extendió por todo el Estado español, sobre todo en sitios turísticos y demás, y ahora mismo son un colectivo súper organizado que ha llegado incluso a llevar la ley Kelly al Congreso, que esto es una victoria para su sector, ¿no? Y las luchas al final pues tienen que ser interseccionales. Y otro gran ejemplo pues sería el tema del ecologismo, ¿no? Los ecologistas también han demostrado a través de las plataformas de Friday for Future o de Extinction Rebellion que hay una forma de organizarse que se escapa de las lógicas tradicionales. Y no es que sea una nueva forma de organizarse, sino que coge aspectos de otras formas, de otros tiempos, ¿no? Pero sobre todo lo que intentamos alejarnos es de los partidos, organizaciones que lo único que quieren es supervivencia dentro del propio sistema. Tanto comisiones como el Partido Socialista o estos tipos de partidos lo que quieren es seguir mandando y seguir estando en las estructuras de poder. Y para eso van a hacer cualquier cosa, ¿no? Y tenemos que escapar de eso. Una cosa para acabar, ¿no? Y ya pues si podemos hablar un poquito de cómo trasladamos esto a nuestra realidad, sería ver cómo a las grandes figuras de pensadores, de revolucionarios, ¿no? de gente que ha luchado por el cambio social, pues otra vez vuelvo a nombrar como Marx, Engels, Bakunin, Rosa de Luxemburgo, Kollontai. Toda esta gente la tenemos como muchas veces como figuras de líderes o de mesías, que en realidad no son así. Vosotros leéis los textos de Marx, por ejemplo, el Manifiesto Comunista,
y lo único que son es un militante más que le está hablando al resto de sus compañeras y compañeros. Entonces, en ese sentido, que sepáis que pueden haber figuras, que puede haber muchas cosas, pero que al final lo importante es lo colectivo. Al final lo importante es que todo y cada una de nosotras seamos militantes, que dentro de una organización tengamos el mismo peso y la misma voz. Y con eso nos tenemos que quedar. Y nada, perdón por la chapa que os he dado aquí en un momento. Y nada, si pudiéramos hablar de 5 minutos, ¿cómo veis cómo se puede militar hoy en día dentro de vuestro, pues, de cómo lo veis vosotras en vuestro municipio o en el espacio que estéis militando? Y cómo acercarnos a estas amplias mayorías sociales a través de los colectivos y demás. Y nada, voy a hacer otra pregunta. Juan, te toca. Vale, Juan nos ha dejado. A ver, ahora, que no. Vale. Sí, que yo estoy, milito en Rebeldía y también estoy en la Embajada por el Diálogo de la Juventud y también en corresponsales en Villena. Y yo creo que, como tú decías, eso, tenemos que darle una nueva perspectiva a la militancia, donde no sea un concepto aburrido de ir a una asamblea tras otra asamblea, sino que sea algo dinámico, que hoy puedas ir a una asamblea, pero que mañana puedas hacer una concentración tú, organizar esto, y donde el militar no esté todo relacionado con lo político, sino también que puedas, por ejemplo, si quieres hacer en tu barrio actividades deportivas, hacer unas actividades deportivas, si quieres hacer un mural, poder hacerlo, no todo, porque no todo tiene que ser hablar con políticos y ese tipo de cosas que también son interesantes, pero creo que son una parte de la participación. Al fin y al cabo, el participar es algo muy, muy amplio y eso es por lo que debemos de trabajar, creo yo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Al final tenemos que entender a la sociedad como algo más abierto. No podemos trasladarnos al concepto de militante de la URSS o de movimientos así, donde militar era irse a pegarse tiros. O sea, tenemos que entender que las sociedades cambian y que las necesidades son otras. ¿Vale? Bueno, Andrés, adelante. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué quería? Ahora mismo no me quería comentar porque es que de repente Juan ha dicho otra cosa muy interesante y... ¿Qué es lo que has dicho, Juan? Juan, Sí, bueno, claro, sí, vale, ya lo tengo, disculpad, esto. Básicamente esto de que realmente militar no es algo que tiene que ver estrictamente, ¿no?, con el ámbito, ¿no?, de la política. Es algo, yo creo que es fundamental. Yo creo que Juan ha dado absolutamente en el clavo porque es que cuanto más nos centramos en el ámbito de la política, más tenemos que reforzar, digamos, la verticalidad. Porque, claro, si tú tienes, o sea, si tú te centras en el ámbito de la política es porque la estructura es muy, muy potente, ¿no? Cuanto menos tenga que ver... Cuanto menos potente sea la estructura, y esto es lo realmente importante, es menos horizontal la organización, menos vertical, perdón, es menos vertical la organización. Y cuanto menos vertical es, más horizontal y por lo tanto más democrática. Entonces, nuestro objetivo, bueno, y creo que esto es lo que Ceci ha querido decir con todo su discurso, es que queremos ampliar la democracia. Queremos que la democracia no sea un término vacío. ¿Y cómo conseguimos eso, no? También a nivel de dentro de la institución, quizá lo conseguimos militando a nivel horizontal, cogiendo proyectos que uno mismo está desarrollando y compartiéndolos con los demás para que estos los utilicen y desarrollen sus propias ideas. Esta realmente, yo creo, la idea, la forma de militancia que yo más, a la que yo soy más afín, ¿no? Una persona que coge su proyecto y en un grupo en el que todas las personas comparten sus proyectos, pues las van las van sumando, ¿no? Y es un plus y es una riqueza, ¿no?, que se convierte de... No es propiedad de nadie, sino que es propiedad y es administrada por un grupo, por las personas. Y bueno, yo creo que así está bien. Está bien y que vaya bien. Sí. Vale, a ver, no hay ningún turno más. También empieza a las 12 la otra formación. Nada, muchas gracias por haber venido, que espero no haber soltado mucha chapa, que a veces voy muy rápido y voy como que la peña tiene cosas muy preconcebidas, y sobre todo por aquí, que es difícil. Pero bueno, os animo a participar, ya no solo en Rebeldía, sino en vuestro barrio, en vuestras ciudades, en los colectivos que muchas veces parecen como muy alejados y realmente no, es muy fácil participar en ellos, porque al final la militancia de Rebeldía tiene que extenderse al resto de colectivos. No podemos entender como
como la organización que va a cambiarlo todo si realmente no estamos en la realidad social que se refleja en los colectivos, ¿vale? Así que bueno, nada, me callo ya y ya le damos paso a Juan y el otro compañero, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que tenían que dar la charla. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado.